Dios les bendiga. Como pueden ver, estamos en un lugar diferente al lugar donde habitualmente nos congregamos. Vamos a estar aquí por algunas semanas y la razón es que, pues en el lugar donde está ubicado nuestra congregación es el epicentro de un carnaval que cada año se celebra en ese lugar por la Semana Santa. Y bueno, la verdad es que el alboroto y ruido en ese momento, la verdad, interrumpe mucho nuestra reunión. Entonces decidimos estar temporalmente en este nuevo lugar, aunque creo que ellos también los del carnaval decidieron estar cerca de nosotros. Está bien que escuchen la palabra. Pero esa es la razón. Van a ser, no sé, alrededor de 4 semanas las que vamos a estar aquí, porque es la duración del carnaval en ese lugar. Bien, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios de esta tarde y vamos a continuar. No sé qué le parece a usted, pero a mí me parece muy rica la enseñanza expositiva o la predicación expositiva es sumamente rica. O sea, extraemos muchas cosas de la palabra de Dios que alimenta nuestra alma, que educa nuestra mente inclusive. Qué importante que en tiempos como los que estamos viviendo estemos siendo educados con la palabra de Dios para poder nosotros no solamente resistir las ideologías, posmodernistas que están en boga el día de hoy, las filosofías muertas que todavía continúan tratando de oponerse a la verdad, a la palabra de Dios. Qué importante es que nos estemos educando, que tengamos un pensamiento principalmente bíblico, con conceptos bíblicos para rechazar todos estos ataques que vienen de allá afuera. Y bueno, la manera en que estamos estudiando la palabra de Dios nos provee de esa oportunidad de ser educados en ella. ¿Me acompaña? Vamos a estudiar hoy el verso 40, 41 y 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 40. Dice así la palabra de Dios: y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos pedirte que este tiempo que hemos dispuesto para estar en este lugar, o los que están desde sus hogares, pero conectados a esta transmisión de la palabra de Dios en vivo, sea de provecho, Padre. Y esto solamente puede ser por la influencia de tu Espíritu Santo, por el respaldo de tu palabra, Señor. Eso es lo que va a hacer que este tiempo sea verdaderamente provechoso. Queremos aprender de tu palabra. Queremos ser moldeados conforme a tu palabra. Queremos ser influenciados por tu buen espíritu, Señor,
Y eso es lo que pedimos en esta tarde. Influencíanos con tu espíritu, con tu palabra, y moldéanos más conforme a ella. Por Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, estos versículos que acabamos de leer, verso 40, verso 41, verso 42, tienen el contexto de lo que hemos venido estudiando las semanas anteriores. Pero para no irnos hacia muchos versículos atrás, yo creo que va a ser necesario con que nos vayamos al verso 37 para que nosotros podamos ponernos en contexto de lo que acabamos de leer en el verso 40, 41 y 42. Si leemos el verso 37 en adelante, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estamos en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, un día y un momento establecido por Dios. Esto es importante, no fue casualidad. Fue un día y un momento establecido por Dios, donde Dios mismo dispuso qué es lo que iba a suceder. Y lo que iba a suceder era el cumplimiento de su promesa a sus discípulos. Promesa que consistía en el derramamiento, en el poder a través del derramamiento de su Espíritu Santo en cada uno de sus discípulos. Eso es lo que estamos leyendo aquí. En ese momento en el que los discípulos son investidos por el poder de Dios, por el derramamiento del Espíritu Santo a cada uno de ellos, estando ellos en una fiesta, Pedro se levanta y empieza a predicarles el evangelio a toda la gente que estaba en esa fiesta. Mucha gente está escuchando el mensaje del evangelio, el mensaje que Pedro les da, y en el cual él les dice que ellos son culpables del asesinato y de la muerte del Mesías, de aquel a quien ellos tanto esperaban, tanto anhelaban. Ellos eran culpables también de que lo hubiesen asesinado. Y bueno, esto es lo que leemos nosotros. Al oír esto se compungieron de corazón. Ellos dicen a Pedro y los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les marca el arrepentimiento: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La semana pasada nuestro hermano Julio compartía acerca de para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Definitivamente que hermosa promesa, en que nos alienta a nosotros a confiar en ella, pero no solamente confiar en ella, sino a ser obedientes. Esta promesa está ligada a la obediencia. Si le pudiera yo citar un pasaje que es importante y que particularmente a mí, creo que a mi esposa nos marcó en el alto sentido de responsabilidad de la crianza de nuestros hijos, está en Deuteronomio 6, donde Dios a través de Moisés le está diciendo al pueblo que todas las palabras de Dios es importante que las pongan en su corazón. Primeramente es importante que los padres pongan la palabra de Dios en su corazón para obedecerla y guardarla, y después de ello, todos y cada uno de los días, estar discipulando a sus hijos con esa palabra. Y es importante como lo dice en Deuteronomio 6, y la repetirás. Es importante que los padres tengan en cuenta que la instrucción de Dios a los hijos es repetirla, por lo cual, hermanos, no debemos cansarnos.
debemos de quitar de nuestro pensamiento de pero si es que ya se los dije. Las repetirás, las repetirás. Y esto es una enseñanza para nosotros, padres. No te canses. No pienses en tu mente, ya lo saben, ya se los dije. Las repetirás, las repetirás. ¿Hasta cuándo las repetirás? Hasta que en ellos mismos las hayan puesto en su corazón y las guarden. La crianza de los hijos no es hasta los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. La crianza de los hijos, aún después de que los hijos estén casados, tendremos responsabilidad en ellos. Digo, ya no para meternos o inmiscuirnos, pero sí para estar pendientes todavía. Necesitarán consejo, necesitarán palabras de aliento, necesitarán de padres presentes, dispuestos a seguirlos bendiciendo con la palabra de Dios, con un consejo. Y a los hijos, pues ya saben de dónde viene nuestra encomienda de estarles repitiendo constantemente las cosas. De arriba, se las repetirás. Y nosotros los padres tenemos que obedecer, repetirles y repetirles la palabra del Señor. Y esto trae una gloriosa promesa. Ese perdón de pecados y el don del Espíritu Santo también es para nuestros hijos. Esto es muy glorioso, hermanos, muy glorioso. Y bueno, de ahí pasamos entonces ya a los versículos donde empezamos a leer, los que vamos a estudiar, y vamos a iniciar en el versículo número 40. Vamos a hacer algunos comentarios, a enfocarnos ahorita en el versículo número 40. Dice así, Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Qué importante es entender que lo que nosotros leemos en nuestra Biblia acerca de este relato no es todo lo que sucedió. En realidad, Lucas solamente nos da un resumen del sermón de Pedro. Está resumido. Evidentemente, este sermón duró mucho más que los pocos minutos que nosotros nos podemos tardar en leer este pasaje, ¿no? Dice el verso 40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Es muy probable que además de lo que nosotros leemos en este pasaje, el apóstol Pedro haya participado en un diálogo con la multitud después de su sermón, donde les testificaba, es decir, donde él daba testimonio de lo que Dios había hecho con él y con los demás hermanos, pero también les exhortaba. Exhortarles es animarles, es el sentido, uno de los sentidos de la palabra exhortación es animarles, y les animaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La esencia de la exhortación de Pedro a aquella multitud, además de llevarlos al arrepentimiento, además de hablarles de la promesa de Dios, les exhortaba a aquellos debían ser salvos de la perversidad de la generación que ellos estaban viviendo a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Esa es la forma, ese es el modo en que nosotros podemos ser salvos de la perversa generación en la que vivimos. La palabra perversa viene de la raíz griega que significa torcida o encorvada. Eso significa perversa. Skolios es la palabra griega. Significa torcida, una torcida generación. Y por ende, este sentido nos da la idea de algo que necesita ser enderezado. Por el hecho de que está torcido, por el hecho de que está encorvado, es algo que necesita ser enderezado, algo incorrecto, algo que está mal. Y bueno, esta misma
importante notarlo, es esta misma descripción que el apóstol Pedro les da a estas personas acerca de los tiempos que estaban viviendo y de la generación que estaban viviendo. No es cualquier cosa. Es, es una idea que el apóstol Pedro toma inclusive del mismo Señor Jesucristo. Y quiero hacerle yo algunas referencias. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, anótelo, capítulo 12, verso 39, y en el capítulo 16, verso 4, el Señor utilizó las palabras generación mala y adúltera. En el capítulo 12, verso 45 de Mateo, se refirió a esa generación como esta mala generación. En Lucas 11, verso 29, el mismo Señor lo vuelve a decir, esta generación es mala. En Marcos 9, 19, el Señor la condena como una generación incrédula. Y otra vez en Mateo 17, 17 y en Lucas 9, 41 se añade la palabra perversa e incrédula. También en Marcos 8, 38 el Señor Jesús la denunció como una generación adúltera y pecadora. Así es como el Señor se refería a los tiempos y a la generación que le tocó vivir. El apóstol Pedro toma esas palabras y lo reafirma con ellos. Ahora, qué importante es lo que Pedro estaba haciendo en este momento. Yo no sé si usted lo sepa, pero por allá del año 70 después de Cristo, hubo una revuelta judía contra los romanos, en la cual culminó con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo, de la ciudad, y hubo muchos muertos. Hubo mucha gente que falleció en esa revuelta. El llamado de Pedro a una respuesta inmediata fue oportuna, porque unos años más adelante mucha gente iba a perecer. El hecho de que Dios enviara a Pedro con un llamado tan radical fue muy importante. Fue muy importante. Quiero llamar su atención al hecho de que la generación en la que nosotros estamos viviendo, la generación de nuestros días, es exactamente una generación así. Una generación perversa, una generación mala, una generación adúltera, y adúltera no solamente en el sentido de la inmoralidad sexual, sino adúltera en el sentido de la inmoralidad o del adulterio espiritual, que mucha gente, en lugar de estar adorando al Dios vivo y verdadero, adoran a cualquier otra cosa. Una generación incrédula. De verdad que es impresionante lo que estamos viviendo en nuestra generación con respecto a la maldad. No es necesario irnos muy lejos. Todos los días hay ejemplos de esta maldad, de esta generación mala. Quizá usted, si hoy escuchó las noticias o ayer en la noche, un ejemplo pronto es lo que sucedió en Querétaro en un partido de fútbol. Por un partido de fútbol, gente matando a más gente. Era impresionante ver los rostros de esas personas golpeando a otras personas. Gente ya sin conocimiento, había perdido el conocimiento de la golpiza que le pusieron, estaban tirados en el piso y la gente, los otros seguían pasando, golpeándole la cabeza, buscando matarlo. Es un ejemplo claro de la decadencia humana.
de la irracionalidad de nuestra generación. Yo no sé si lo ha tocado, pero muchos de la generación pasada, es decir, de los de mi generación, por ejemplo, se jactan de que no hicieron cosas que esta generación está haciendo. Pero son tan ciegos que no se dan cuenta que esta generación está así por culpa de la generación anterior. La generación anterior no supo criar a sus hijos y por eso están viviendo lo que están viviendo el día de hoy. Generación perversa, generación mala y adúltera, generación incrédula, es lo que estamos viviendo nosotros en nuestros días. Entonces, ¿por qué quiero tomar esto y por qué quiero ponérselo sobre la mesa? Porque las palabras del apóstol Pedro que les dio a esos hombres son importantes para nosotros y son cosas que nosotros mismos debemos estarle dando a la gente. Estar predicando el evangelio de la manera en que Pedro lo predicaba. Las ideologías que el día de hoy está imponiendo en los gobiernos mundiales están asesinando gente con su ideología. Están enseñándole a la gente que matar es un derecho. Están pervirtiendo a nuestros niños en las escuelas, a nuestros jóvenes. Esa es la generación que estamos viviendo. Esa es la generación que estamos viviendo. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo no sé si usted recuerde hace algunas semanas cuando estábamos hablando de ese momento en el que Pedro les está diciendo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esas palabras en ese momento yo le explicaba que era un llamado muy radical, que era un llamado muy atrevido, que se estaba demandando de los oyentes una verdadera valentía porque implicaba una renuncia total a su sistema, a su nación, a su pueblo, a su gente, a sus familias. El pueblo judío, un pueblo sumamente nacionalista, pero el llamado de Pedro implicaba darle la espalda a todo lo que su nación enseñaba, demandaba. Era una renuncia radical a la tradición judía. Quizá hoy en día nosotros quedaríamos sorprendidos, quizá horrorizados de que Pedro hiciera un llamado tan elevado, poner un costo tan elevado para llegar a Cristo. ¿A qué costo me refiero? A lo que le acabo de decir, al tener que renunciar a todo lo que implicaba ser judío, a su nacionalismo, a que lo acepten en las sinagogas, a que pueda permanecer siendo miembro de una familia porque podría ser rechazado al momento de que se enteraran que decidió seguir a los seguidores del carpintero, del nazareno. Iban a ser expulsados, iban a ser rechazados. Eso implicaba el llamado de Pedro a toda esa multitud. ¿Cómo podía el apóstol Pedro, esperar que sus oyentes le dieran públicamente la espalda a su cultura? Arrepentirse y bautizarse implicaba eso. Darle la espalda radical a su cultura. Convertirse en unos traidores. ¿Usted recuerda cómo los judíos trataban a los publicanos? Los publicanos eran tratados como los peores traidores de la nación.
El publicano se rentaba, se alquilaba al romano, al que estaba oprimiendo al pueblo judío, para quitarle los impuestos. Se contrataban como cobradores de impuestos. Un judío cobrándole los impuestos injustos a otro judío. ¿Cómo cree usted que lo veía la nación judía al publicano? Pues así, como el peor traidor. Y esa gente había perdido muchos derechos. Uno de ellos, los publicanos no podían entrar a las sinagogas. Por eso es que en la parábola del fariseo y el publicano, el Señor Jesús dice que el publicano, viendo de lejos, él decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. No podía acercarse más. No podía acercarse más. A eso se estaba arriesgando toda esta gente que estaba escuchando el llamado de Pedro, a darle la espalda a su cultura. ¿Cómo pretendía el apóstol Pedro pedirles a esta gente que se arriesgara a volverse de la clase más baja entre sus familias y la sociedad? Porque en eso se iba a convertir. Si aceptaban el llamado, la sociedad y sus familias lo iban a rechazar. Iban a perder empleos, iban a perder negocios, iban a perder todo. Por eso es que más adelante hubo una persecución en la que los discípulos tuvieron que salir esparcidos, porque se dio toda esta presión, esa presión cultural nacionalista. Se fue contra ellos, contra los discípulos del Señor. Pero este era el llamado que el apóstol estaba haciendo, a renunciar a todo. Esto implicaba, a lo mejor no usó las mismas palabras que en algún momento utilizó el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús decía: y si usted no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, quizá Pedro no tomó esas mismas palabras, pero con lo que estaba él pidiendo a los judíos era exactamente lo mismo. Era renunciar a todo eso. El apóstol Pedro en ese llamado estaba exigiendo que aceptaran como Mesías aquella misma persona que sus líderes habían rechazado y habían ejecutado. Era un llamado muy radical. Un llamado muy radical. Quizá ante este panorama, o sea, tratando de racionalizar esto que yo le estoy diciendo, quizás muchos podrían haber dicho o predicho que los resultados evangelísticos de aquel sermón de Pedro iban a ser mínimos, es decir, que poca gente iba a aceptar. Por miedo, por conveniencia, por lo que usted quiera, no iban a aceptar el llamado. Quizá en nuestro razonamiento humano podríamos pensar esto, pero Dios fue muy cuidadoso al dejarnos un dato importante que nos debe animar a nosotros, hermanos, los cristianos que extendemos el reino y a los que predicamos el evangelio. No tenemos que rebajar el llamado. No tenemos que rebajar el evangelio para que la gente venga. Cuando es Dios mismo quien respalda el mensaje, cuando es Dios mismo quien influencia las mentes y el corazón de las personas, el llamado es efectivo. En el caso del sermón de Pedro, no fue el caso de que no fue efectivo. Dios nos da un dato aquí y dice que se convirtieron 3,000 personas. Fueron personas que recibieron la palabra, fueron personas que aceptaron las condiciones, que aceptaron ser bautizados, sin importar las consecuencias que vendrían de lo que le acabo yo de decir. Rechazados, relegados por su propia nación y por sus propias familias, por causa del evangelio de Cristo, por causa de amar y seguir a Cristo. Hermanos, a nosotros nos va a dar un mensaje, el estar estudiando todo esto nos va a dar un mensaje, entre muchos mensajes, pero un mensaje claro. Hay un costo por seguir a Jesús. Y esta gente, al escuchar el mensaje de Pedro, le quedó claro.
vida eterna, la promesa del Espíritu Santo para mí y para mis hijos, o la aceptación de mi nación, de mi sociedad incrédula y perversa, y seguir sin problemas con mi familia. ¿Cuál escoges? Fue lo que se le presentó a esta multitud. 3,000 personas dijeron: renuncio a mi nación, renuncio a mi cultura, renuncio a lo que tenga que renunciar con tal de poseer a Jesucristo. El día de hoy, hermanos, hay gente que no quiere dejar su pecado. No quiere dejar su pecado. Pues entonces ya ni hablamos de ser rechazados por la sociedad. Ya ni hablamos de ser rechazados por su propia familia por causa de Jesucristo, ¿no? Porque no son ni capaces de renunciar a su pecado. No fue cualquier puñado insignificante las personas que aceptaron ese reto, ese llamado. Se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Y esto también es otra cosa importante, interesante, hermanos. El hecho de que la Biblia nos dé un dato numérico nos sugiere que ellos le daban mucho valor al hecho de la conversión de las personas, de tal forma que podría ser que ellos llevaran la cuenta de quienes se salvaban y quienes se bautizaran. Tenían el dato, como 3,000 personas. Y eso nos muestra el valor, lo valioso que para ellos era la cosecha, los frutos. Era muy importante. Aquellas personas que están en el grupo de prediscipulado, es muy valioso lo que se hace en ese grupo. Y para nosotros es muy valioso. Porque no nada más es decir, sí, éntrele, pásenle y aquí vemos qué hacemos. No. Queremos ser serios con las almas. Queremos dar un seguimiento y queremos saber qué pasa con todas ellas. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esa exhortación de Pedro a estas personas, en esa exhortación de decir, sean salvos de esta perversa generación, evidentemente implicaba el arrepentimiento y la fe, ya lo decíamos. Cuando una persona participa del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo, evidentemente va a haber muchísimas cosas a las que va a tener que renunciar. Muchísimas cosas a las que va a tener que renunciar. Primeramente, obviamente, renuncia a su rechazo a Jesucristo. Cuando ya tiene un arrepentimiento y una fe, él está renunciando a ese rechazo que muchos años tuvo hacia Jesucristo, hacia el cristianismo, hacia la palabra de Dios. Obviamente, entonces empieza a haber un cambio, hermanos. Empieza a haber un cambio. No existe tal cosa que un cristianismo que sigue siendo y viviendo de la misma manera que antes vivía sin conocer a Jesucristo. Eso no existe. Eso es contradictorio. No puede ser. Una persona que tiene conciencia de lo que la palabra de Dios enseña no puede siquiera imaginarse que puede seguir viviendo de la misma manera y tiene que seguir siendo la misma persona. Por supuesto que no. Hemos dicho y hemos tratado de explicar y de ayudarles a entender que el cristianismo primeramente es un cambio sobrenatural en nuestra vida interna. Es algo espiritual.
es algo sobrenatural, es algo que transforma nuestra naturaleza mala y le da una nueva naturaleza. No puede ser la misma persona aquella que estaba sin Dios a aquella que ahora es templo del Espíritu Santo. No puede ser lo mismo. No puede seguir viviendo de la misma manera una persona que dentro de ella vive el santo y bendito Espíritu de Dios. Eso por sí mismo genera una poderosa transformación en todas las áreas de nuestra vida, empezando por las internas, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, que todo eso ya de sí mismo va moldeando cómo nosotros vemos las cosas, cómo vemos el pecado. El hecho de tener al Espíritu Santo, aunque no tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios, y esto me refiero principalmente a gente nueva que llega a Jesucristo, a eso es a lo que me estoy refiriendo, porque hay mucha gente que cuando llega a Jesucristo, cuando el Señor le da la oportunidad del arrepentimiento y le concede la fe, la perdona y la salva, muchas personas de ellas no tienen mucha luz ni conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que los guía? ¿Qué es lo que los dirige? ¿Qué es lo que los conduce? Si tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en ellos. El Espíritu Santo que mora en ellos. De tal manera que si ese recién convertido hace algo incorrecto, algo que lo lleve nuevamente a replicar actos de pecado que antes él hacía y se deleitaba, no puede ser lo mismo ni puede pasar desapercibido. El Espíritu bendito santo que mora en él le va a redarguir, le va a reprender, le va a iluminar, le va a llevar a pedir consejo, le va a llevar a confesar lo que hizo para recibir instrucción y ayuda. Y para que en ese mismo proceso vaya siendo instruido en la palabra de Dios. Cuando busca ayuda a este nuevo convertido que tiene muy poca luz de la Escritura, entonces la persona que lo va a ayudar va a sacar la Biblia y le va a decir, mira, la Biblia dice esto, dice así, dice así. Y entonces empieza ese proceso de crecimiento, proceso de educación bíblica y proceso de santificación. Así es como obra Dios. Pero hay un cambio. No puede ser lo mismo. No puede quedar igual. Hay evidentemente un cambio que implica ser salvo de la perversa generación, renunciar a todas esas cosas malas que hacía, renunciar inclusive puede ser a lugares o a personas que antes frecuentaba y renunciar a sus propios sentimientos y pensamientos malos que antes practicaba. Eso implica la nueva naturaleza, la conversión, el ser salvo de la perversa generación. Pero no solamente, el profeta Isaías dice que no solamente es dejar de hacer lo malo, sino que ahora hay que comenzar a hacer lo bueno. Y ese versículo 42 precisamente toca ese punto y nos habla se me fue la palabra que iba a decir, de la esencia del cristianismo. Deja de hacer lo malo, comienza a hacer lo bueno, hay una transformación. Y el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas 3,000 personas empezaron ahora a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Evidentemente era algo nuevo para esa gente. Evidentemente era algo nuevo. Empezó a tomar otro sentido y otro rumbo
la vida de estas 3,000 personas. Dejaron de hacer sus prácticas egoístas para ponerse a hacer lo que Dios quería de ellos y para ellos. Hermano, hermana, ¿qué estabas haciendo cuando el Señor te buscó y te encontró? ¿En dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu vida? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué le dedicabas tu tiempo? ¿A qué le dedicabas tus pensamientos? ¿A qué le dedicabas tu dinero? ¿A qué le dedicabas tus dones y tus talentos? ¿A qué le dedicabas tus habilidades? ¿Cuáles eran tus lugares preferidos de visitar? ¿Qué hacías los domingos de 9 a 3 de la tarde? ¿Qué hacías los miércoles por las tardes? ¿Cuál era tu vida, hermano? ¿Cuál era la vida de esas 3,000 personas? ¿A qué se dedicaban? Evidentemente era gente que no perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ni en la comunión unos con otros, ni en el partimiento del pan, ni en las oraciones. Evidentemente no. Hubo una transformación. Hubo una transformación. Porque el arrepentimiento lo que hace es redireccionarnos. Cuando vamos a nuestro caminar sin esperanza y sin Dios, vamos hacia un rumbo y muchas veces ni siquiera específico, a donde la vida nos lleve. A ver a dónde llego, a ver a dónde doy. La mayoría de las personas no tienen objetivos claros para su vida. Si de verdad valoraran los objetivos y los propósitos, ¿qué mayor objetivo puede haber que el vivir en la eternidad con Jesucristo y donde Él está? El arrepentimiento nos redirecciona. Cuando nosotros llevamos un camino contrario a Dios, en dirección opuesta a Dios, el arrepentimiento y la fe vienen a direccionarnos y a decirnos, no, para allá no es, es para acá. Es para acá. Y entonces viene este versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero decirle que todas las epístolas del Nuevo Testamento conforman la doctrina para la vida de la iglesia. Evidentemente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, así nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Y cuando habla de toda la escritura, está hablando de toda la escritura. Nosotros, los lectores del siglo XXI, debemos entender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Eso conforma toda la escritura. Aunque los lectores de aquel tiempo entendían por toda la escritura, bueno, pues ahorita solamente la parte del Antiguo Testamento, porque era la única parte del canon escritural que existía. El canon del Nuevo Testamento apenas empezaba a escribir. Pero para nosotros que hemos alcanzado estos tiempos, toda la escritura es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento de manera particular habla de mucha doctrina para la vida de la iglesia. Mucha doctrina para la vida de la iglesia. Yo especialmente recomiendo que cuando se empieza a discipular a una persona que acaba de tener por gracia su conversión, su salvación, en el Nuevo Testamento debemos nosotros empezarla a dirigir. Ya después habrá momento de que pueda entender muchas cosas gloriosas del Antiguo Testamento. El libro de los Hechos traza la aplicación de esa doctrina en la historia de la iglesia primitiva. Es decir, lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en el estudio de Hechos es cómo esa doctrina de los apóstoles trazó la historia de la primera iglesia. Trazó la historia. Este pasaje describe aquel trabajo histórico del ideal de Dios en la primera iglesia local. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, bueno,
Cuando la iglesia comenzó de una manera sorprendente, especial, muy particular. La influencia del Espíritu Santo era tal que por esa razón, al día de hoy, mucha gente dice, no, yo me voy a congregar solamente en una iglesia que se parezca a la iglesia de los Hechos. ¿Han escuchado eso? Y aún en esas frases encuentro mucha ignorancia de la Escritura, porque con eso ellos quieren decir una iglesia perfecta. La iglesia de los Hechos no fue una iglesia perfecta. Y ya lo vamos a ir leyendo y ya lo vamos a ir viendo. Ahora, no quiero decir con eso, o sea, no estoy enfocándole la parte negativa, no. Lo que quiero que entendamos es que en este momento que estamos estudiando nosotros esto, había un momento muy particular, un mover del Espíritu Santo muy especial. ¿Por qué? Porque estaba comenzando, estaba iniciando. Y lo que se estaba planteando era el ideal de Dios, lo que Dios espera, lo que Dios quiere, lo que tú y yo tenemos que anhelar. Que Dios haga en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y aquí se está describiendo a la comunidad recién nacida en su mejor momento, cuando poseía una pureza de devoción hacia el Señor resucitado sin precedente en las generaciones venideras. Nos está poniendo el escenario óptimo. Esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que buscar. Esto es lo que nosotros tenemos que anhelar. En este libro de los Hechos, que es un breve resumen de la vida de la iglesia primera, van a surgir algunas dimensiones distintivas que revelan lo notable que fue esta congregación. Y algunos puntos que le vamos a dedicar toda la atención y todo el tiempo que nos sea necesario, hermanos, porque es importante, por lo que estoy diciendo, es el ideal de Dios. Es el escenario que Dios quiere que cada iglesia en nuestros tiempos llegue a esa estatura. Eso es lo que el Señor está buscando y esperando de nosotros. Esos miembros de aquella iglesia manifestaron deberes y actitudes espirituales como resultado de la influencia espiritual que en ese momento había. Estos deberes y actitudes espirituales están descritas aquí en el libro de los Hechos y los vamos a estudiar, hermanos. No, hoy no nos va a dar tiempo definitivamente, pero quiero mencionar en qué nos vamos a estar enfocando, porque son cosas que Dios puso en esta iglesia naciente, en esta iglesia primera. Yo le decía, puso una iglesia con deberes espirituales. Cuando este verso 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, nos está poniendo el ejemplo de lo que nosotros debemos buscar en nuestra vida de iglesia. Cuando dice aquí perseveraban, está hablando de que aquella iglesia era una iglesia salva. ¿Y a qué me refiero con una iglesia salva? Hermanos, en nuestros días tenemos una triste realidad. Hay muchas iglesias que se dicen cristianas con muy pocas personas salvas. Entre los miembros, no me refiero a la congregación, a los que llegan a visitar, a los que llegan a escuchar, me refiero a los que se llaman miembros de la iglesia, los que se dicen cristianos. Hay muchísimas iglesias cuyos miembros no han nacido de nuevo, no son verdaderos creyentes, no han recibido el perdón, mucho menos la salvación. Esta iglesia, una de las primeras características que tenía es que era una iglesia salva. Lo que quiere decir esto es que la mayoría de sus integrantes eran verdaderos creyentes nacidos de nuevo, aunque al paso del tiempo esto se fue complicando un poquito más, pero aún en ese tiempo del libro de los Hechos de la iglesia verdadera, ustedes recordarán aquel pasaje, si lo han leído, donde había un tal Ananías y una tal Zafira, que eran miembros de la iglesia,
y que vivían una vida de hipocresía terrible y tremenda. Estaban infiltrados entre los verdaderos creyentes. Entonces, eso puede suceder. Sucedió en la iglesia primera, nos puede suceder a cualquiera. Sin embargo, eso no es pretexto para admitir a cualquier persona inconversa dentro de los miembros. La característica de una verdadera iglesia es que por lo menos la mayoría de sus miembros son gente que ha nacido verdaderamente de nuevo del Espíritu. Tal como lo dice el Señor Jesucristo. Son gente que ha vivido y ha experimentado un genuino arrepentimiento y una verdadera fe. Son personas que han renunciado a su vida mala, que han renunciado a su vida de pecado, que han renunciado a sus malas obras, que han renunciado a la práctica de pecado. Y aunque pueden tener algunos tropiezos, no es su estilo de vida. No es su estilo de vida. Su estilo de vida es el arrepentimiento, la fe, el amor. Están buscando crecer en paciencia, están buscando crecer en mansedumbre, están buscando crecer en humildad, están buscando crecer en servicio. Son gente que constantemente está buscando crecer porque el Espíritu bendito de Dios mora en ellos. Porque tienen en muy alta estima la palabra de Dios, no como aquel pueblo que escuchaba la palabra de Dios y la aventaba tras sus espaldas. A diferencia de los incrédulos, hermanos, nosotros en la iglesia estamos continuamente expuestos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y si el estar continuamente expuestos a la palabra de Dios no te redarguye, no te corrige, no te conmueve, no te anima a seguir adelante, es momento de preguntarte si de verdad eres cristiano, si de verdad eres cristiano. Entonces, la primera característica de esta iglesia es que era una iglesia que en su mayoría, la mayor parte de sus integrantes y miembros, eran gente verdaderamente convertidos, verdaderamente nacidos de nuevo. Eran gente que eran templo del Espíritu Santo, y en eso no hay forma de imitarlo, hermanos. No hay medios templos. O tienes al Espíritu Santo o no tienes al Espíritu Santo. Una de las características de cómo identificar a una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo es su perseverancia. Evidentemente no es entonces una característica que podamos notar en el tiempo, en el momento, sino va a ser al tiempo, cuando nos demos cuenta si permanece. El verdadero discípulo, la verdadera discípula permanece. Ya decía yo, va a poder tener tropiezos, caídas, pero por cuanto es discípulo, se va a levantar, se va a arrepentir, va a restituir, va a corregir el camino. Pero aquella o aquel que no es discípulo y que solamente vive una apariencia, una hipocresía, no va a permanecer. Una de las características, repito entonces, más importantes de un verdadero y fiel creyente es su permanencia en el camino. Es su permanencia en el camino. Esta iglesia perseveraba, pero también perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Esto es importantísimo, hermanos, porque si ellos debían de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿qué tenía que pasar primero? Exacto, saber la doctrina, conocer la doctrina. ¿Y cómo conocemos la doctrina? En la noche me duermo con mi Biblia aquí, hermano, a ver si se pasa algo. Por ósmosis. Veo videos de YouTube. Hay muchas cosas buenas en YouTube, pero
La forma por excelencia en la que el Señor espera que nosotros conozcamos la doctrina de los apóstoles es leyendo a los apóstoles que fueron inspirados por Dios. Amados hermanos, cada que tenga oportunidad lo diré, lo repetiré, insistiré. Leer tu Biblia ya no es suficiente. Tienes que estudiar tu Biblia. Tienes que adoptar el hábito de buscar y leer los pasajes en diferentes versiones, leer en una concordancia bíblica, agarrarte un buen diccionario y estudiar, porque la Biblia que tú y yo tenemos no fue escrita en nuestro idioma, fue escrita en otro idioma. Y lo que nosotros tenemos son traducciones. Por lo tanto, si queremos entender la esencia de lo que Dios quiso decir, porque no es lo que nosotros querramos entender, por favor, apliquémonos en eso. No es que quieres entender tú de la Biblia, es que Dios quiso decirnos en su Biblia. Y eso es lo que tenemos que tomar nosotros. Lo que Dios nos quiso decir, no lo que yo quiero entender. Por eso han crecido tantas herejías y por eso se han crecido tantas denominaciones con creencias diferentes, porque cada quien entiende lo que quiere entender. Pero verdad solo hay una. Solo hay una verdad. O sea, Dios no dictó, no inspiró a sus santos profetas y apóstoles, dijo, escriban esto y allá que entiendan lo que quieran. ¿Verdad que no fue así? Dios no es así. Tenemos que estudiar. Hermanos, en las consejerías pastorales, cada que atiendo una situación de problemas en su caminar cristiano, encuentro un común denominador: poco valor a la palabra de Dios. Un pobre conocimiento bíblico, un pobre conocimiento de los principios bíblicos, una enorme ignorancia de la palabra de Dios. Y cuando pregunto cuánto tiempo estudias, cuánto tiempo lees, y eso es constante, constante, constante. Eso es lo que me encuentro cada que atiendo yo a hermanos y hermanas. Eso te tiene que alertar. Eso te tiene que poner a pensar. Discúlpenme si tomo en esto que les estoy diciendo tan espiritual, tan valioso, pero dice un dicho: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué es lo que quiere decir este refrán? Lo que quiere decir es, si tú ves que a estos hermanos y hermanas les está causando problemas el no estudiar la palabra de Dios, el no tener un tiempo de comunión, de oración con Dios, corrígelo, porque te va a pasar lo mismo. Eso es lo que quiere decir ese dicho popular. Corrígelo. El estándar de amor por la palabra, de estudio por la palabra, de tiempo de oración en medio de nosotros es muy bajo, hermanos. Es muy bajo. Y por eso la pobreza espiritual, y por eso los pobres frutos, y por eso el pobre amor por las almas que se están perdiendo, la poca sensibilidad, y por eso los pocos dones, y por eso el poco fervor y el poco fuego, porque poco tiempo estamos con Dios a través de la palabra y a través de la oración. Una de las características de esta iglesia es que era una iglesia salva, que perseveraba en conocer la doctrina de los apóstoles y perseveraba en obedecerla. Dedícale tiempo serio al conocimiento bíblico.
El día de hoy estamos viviendo tiempos tan peligrosos, hermanos, que hay teólogos, pastores, pastoras que predican ideologías, que no te predican el evangelio, que aún más peligroso, te lo revuelven con el evangelio. Al día de hoy hay gente, pastores, pastoras, teólogos, que defienden que la homosexualidad no es pecado y que es una conducta normal para Dios. Y te toman el versículo y te dan cierta explicación de tal forma que si tú no tienes las bases suficientes, tú dices, amén, aleluya. Santo Dios, ¿cómo no había entendido esto? Porque te lo manejan de tal forma, versículos, y te dicen el griego original, dice así y así, y la palabra, y entonces en la historia y en el tiempo romano, que tú dices, wow. Porque son perversos que estudian más la Biblia que tú para defender su propio pecado. Hermanos, no podemos continuar así. Sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Y el estudiar la Biblia, hermanos, no estoy dirigiéndome solamente a los jóvenes que están terminando la prepa, a los que están estudiando la universidad, a los que ya estudiaron la universidad, a los que tienen una carrera. No pienses en tu mente, le está hablando a los hermanos que ya por sí están estudiando. No. Muchos de estos hermanos de esta iglesia no eran gente estudiada. Y se metieron a estudiar con diligencia la doctrina de los apóstoles. Estudiar con diligencia la doctrina, la Biblia, no es una opción, es una característica de aquellos que tienen dentro de sí al Espíritu Santo morando. Porque la palabra es, según Efesios 6, la palabra del Espíritu. La espada del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu valora la palabra. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tú tienes que valorar la palabra, no como una obligación, sino como un resultado de quien mora en ti. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué creen? Que este asunto de exhortar a que te congregues, no es que el hermano Julio está duro y dale, y el hermano está enojado con nosotros, y el hermano ya casi se está amargando porque no vamos. ¿No es cierto, verdad? No. Es una característica de la iglesia bíblica. El arrepentimiento y el Espíritu Santo cambian todas tus intenciones, cambian el valor de las cosas, ordenan tus prioridades. Y según esto, esta iglesia, una de sus prioridades era habitar con sus hermanos juntos y en armonía. Se los he dicho muchas veces a mis hermanos. Ustedes, hermanos, son mi círculo social. Yo no tengo amigos allá afuera en el mundo. Ustedes son mi círculo social. Digo, la distancia y el lugar geográfico donde vivimos de repente nos pone ciertas trabas, pero ustedes son mi círculo social, son nuestro círculo social. Aquellos primeros cristianos dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Si dentro de la iglesia hay quien diga, para mí es más importante mi familia, entonces no entendiste las palabras del Señor Jesús. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. No entendiste eso. Hay quien nos está congregando porque es más importante su familia inconversa. Ojo, no estoy diciendo que los
botes por ahí, que te olvides de ellos, que te vuelvas enemigo. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de un asunto de prioridades. Prioridades. Entonces, una iglesia salva, una iglesia bíblica que persevera en la doctrina de los apóstoles, una iglesia de comunión, y no solamente una comunión de domingos y donde medio llegan los miércoles a la reunión de oración, no, es una iglesia que se busca tener comunión unos con otros en diferentes tiempos y diferentes momentos. Una iglesia centrada en Cristo. Y además dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, todos aquellos que en su momento dijeron, no, pues yo quisiera estar en una iglesia como la iglesia de los Hechos. Excelente, hermano. La iglesia de los Hechos era una iglesia que perseveraba en la oración. Si tú tienes ese pensamiento, pero no te estás congregando los miércoles con los hermanos aquí a orar, tú eres una contradicción. Tú eres una contradicción. Por un lado quieres ser de la iglesia de los Hechos o como la iglesia de los Hechos, pero por otro lado no te estás congregando y reuniendo a orar los miércoles porque tienes otras prioridades. La iglesia de los Hechos era una iglesia que perseveraba en las oraciones, hermanos. Perseveraba en las oraciones. Estos puntos que acabo yo de mencionarles son dignos temas de profundizar y de repasar, y es lo que vamos a estar haciendo. Nos vamos a estacionar un poquito en este versículo y en los que vienen después de él para ir hablando punto por punto, de tal forma que la siguiente semana vamos a hablar de la iglesia salva. Ese es el tema de la próxima semana. Características bíblicas de la iglesia. Número 1, la mayoría de sus miembros son gente verdaderamente salva, convertida, fieles a Jesucristo, renunciando a su vida de maldad y de pecado. De eso vamos a hablar. Y así, la iglesia bíblica, la iglesia que ama y aprecia la doctrina, la iglesia de comunión, la iglesia que ama a los hermanos y ama estar con ellos y que valora su presencia y valora las reuniones con ellos. Vamos a estar hablando de ellos. Esos son los temas de los siguientes domingos. Yo les invito a que estemos pendientes y que estemos orando a Dios para que nos hable, hermanos. Amén. Padre, esas personas que escucharon el sermón de Pedro fueron retadas a ser valientes y a renunciar a todo, a darle la espalda a su cultura, a su nación y aún a lo más valioso que pudieran poseer. Porque tu reino y tú son dignos y lo valen. Señor, el precio para nosotros no es menor. El llamado a nosotros no es menor. Y tu palabra nos dice que en aquel llamado acudieron de primera instancia 3,000 personas. Señor, aquí somos unas cuantas. ¿Cuántos vamos a acudir a ese llamado de renunciar a todo y de seguirte a ti, solamente a ti, Señor? Ayúdanos, háblanos, enséñanos, estimúlanos, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, anímanos, Señor. Por sobre todo eso, danos tu gracia a los que queremos caminar contigo conforme a tu voluntad. Por Cristo Jesús,
Por Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén.